Hola, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos el día de hoy a nuestro cuarto podcast, Amén. Mujeres Victoriosas, y el día de hoy estaremos hablando acerca de una gran mujer de Dios llamada Sara. Amén. Amén. Sara siendo una mujer, ¿verdad? Una mujer de fe, una mujer que obviamente Dios usó para dejarnos un gran ejemplo de fe, una mujer que obedeció, que fue persistente en esperar las promesas de Dios. Y bueno, pues una de las cosas que tuvo que pasar en la vida de Sara, pues en su juventud ella llevaba aquella carga, vamos a decir, o aquel inconveniente de ser una mujer estéril, que en ese tiempo era algo muy preocupante, algo muy señalado, algo muy difícil, en la actualidad también, porque pues el privilegio de tener hijos es algo muy bonito y ella pudo haber enfrentado muchas situaciones difíciles y también el hecho de ser una mujer muy bella. Ella estaba casada con un hombre muy importante, un hombre muy bueno, y hicieron su vida, comenzaron su vida y ahí comenzó el primer contratiempo que tuvieron, que fue que tuvieron que salirse con sus parientes porque Dios llamó a Abraham y ella tuvo que dejar a sus familiares para seguir a su esposo, que es una de las etapas más difíciles para una mujer. Ujú. Así es, cuando uno se casa, que el esposo que necesita irse, la mujer tiene que seguirlo. Yo imagino que ha de haber sido muy difícil Ujú. para ella, ¿verdad? Dejar a sus familiares atrás, dejar sus vecinos, dejar su hogar tal vez, ¿verdad? Entonces ha de haber sido muy difícil para ella. Sí, y ya ellos en sus primeras etapas de matrimonio sucedió que ya cuando se fueron, ella también tenía que lidiar el problema de que Abraham se quiso llevar a su sobrino. Entonces, no nada más iban ellos dos como pareja, sino también iba ahí el sobrino que él lo veía como un hijo porque no podían tener hijos. Ella era estéril y pues ese también es otra de las historias complicadas que sucedieron y que tienen mucho parecido a las historias en la vida real. Amén. Y tuvieron una crisis también, que fue que hubo hambre en la tierra y ellos tuvieron que emigrar e irse a otro país. Ujú. Así es. Yo imagino que ha de haber sido muy difícil, como tú dices, ese es un conflicto en muchas familias, cuando uno se casa y después el esposo dice, traigo a mi hermana, traigo a mi hermano a vivir con nosotros y se hace todo un conflicto, ¿verdad? Entonces sí. Ellos se fueron, emigraron Ujú. porque había hambre, dificultad y allá donde se fueron pues entraron en otra situación que fue cuando Abraham para sacar beneficio de eso, porque Sara era muy hermosa y en ese entonces, pues por esa misma razón, para quedarse con la esposa, para quedarse con la mujer guapa, pues mataban al marido y él para protegerse dijo, vamos a decir que somos hermanos para que no me maten. Sí, sí. Y ella obviamente como mujer obediente, ¿verdad? Obedeció, ¿verdad? El cumplir o apoyar a su esposo, el mentir, ¿verdad? Decir que era su hermana y no era su esposa. Y esto también les pudo haber generado a ellos pues problemas en el matrimonio, como a veces también se da, se pueden ver diferentes ángulos, como decir, qué injusto Abraham, porque puso por delante a su mujer, porque él se protegió de que no lo fueran a matar para quedarse con Sara y exponerla a que otro hombre la tomara por mujer pensando que era su hermana y sacar beneficios de ella, pero también hay acuerdos matrimoniales en que ellos pudieron haberse puesto de acuerdo y decir, vamos a hacer esto y los dos estar de acuerdo. A veces en el Sí. matrimonio la mujer es la que propone las cosas, como en el caso de Sara. No todo le podemos echar la culpa a Abraham porque Sara también era propositiva, proponía las cosas y pudo haber dicho, vamos a hacerle así, esposo, y yo me arriesgo y para que no haya problema por mi belleza. Entonces, ellos pasaron esa etapa de su vida. Esta historia es muy juzgada de que si Abraham se aprovechó de ella o que si Sara demasiado sumisa, pobrecita de ella, a ponerla como víctima. Pero hay muchas situaciones en los matrimonios que los dos, como dijimos, se ponen de acuerdo por un bien común, por un bien matrimonial para que les vaya bien. Mentira es mentira y hubo consecuencias. Amén. Llegó una maldición a ese pueblo porque pues Sara era la esposa de Abraham y Dios ya había dado promesas a ese hombre, al esposo de Sara. Entonces ahí empezó a haber un conflicto que también usted lo puede leer en la palabra.
Así es, pastora, y ellos, obviamente, me imagino yo que fue difícil en ese momento, ¿verdad? Tener que mentir, pero era, y la obediencia de Sara, ¿verdad? Como ella le ayudó a su esposo, ¿verdad? Para que estuvieran bien como matrimonio, ¿verdad? Que no hubiera ese desacuerdo. Y yo imagino que se llevaban muy bien como matrimonio que era. Claro, Entonces, porque ¿qué nos dice esto? Ellos duraron mucho tiempo juntos, incluso no se registra que él haya tenido alguna concubina o alguna otra mujer como se usaba ujú, para poder tener hijos, sino que él esperó el tiempo ujú, eh, que tuvieron hijos en común acuerdo, aunque no fue de la manera correcta, pero hasta que hubo un acuerdo entre ellos empezaron a venir los hijos y se llevaban bien, ella era hermosa, ella lo respetaba, aunque incluso se dice que le decía señor, que es algo que se usaba como de mucho respeto, ujú. entonces ella hacía, se esforzaba, incluso se sacrificaba por amor a peligros, a riesgos, por la complicidad del matrimonio, entonces hay muchas maneras de ver las cosas, hay muchas situaciones en todos los matrimonios, pero este es un ejemplo de cosas que funcionaron para que este matrimonio durara tantos años. Y llegó el momento en que Dios habló y vino la promesa y Dios les dijo que iban a tener un hijo. Ujú. Para ella fue sorprendente. Amén. Ella hasta se rió en algún momento cuando se le dio la promesa a su esposo Abraham, ¿verdad? Ella al escuchar, obviamente se rió porque ya era una mujer avanzada en edad. Entonces ella decía, ¿cómo yo a mi edad voy a tener el gusto, ¿verdad? Como tener ese gusto de estar con mi esposo y poder quedar embarazada. Entonces ella en algún momento se rió, ¿verdad? De la promesa que se le había dado porque ya estaban avanzados los dos en edad. Y esto nos da a entender que ella le faltaba fe, como también a muchas veces Amén. a nosotros como mujeres nos falta fe en creer, y ella quiso meter su mano en solucionar este problema, o como decimos así en pláticas, ella le quiso ayudar a Dios. Amén. Y ahí es donde ella pidió a su concubina, a su criada, Agar, ¿verdad? Para que se acostara con su esposo para que pudieran tener un hijo, queriéndole ayudar a Dios, sabiendo que Dios había dado una promesa y había que esperar, pero ella quiso ayudarle a Dios porque Dios se había tardado, ¿verdad? La promesa se tardó 25 años. Y claro que ella escogió a una de sus siervas de más confianza. Ujú, Pudieron haber entre ellas incluso haber tenido una comunicación de amigas, de confianza, decir, te voy a confiar que estés con mi esposo íntimamente para que engendres y luego el niño nacerá en mis rodillas, era la costumbre de ese tiempo, y ya va a ser declarado como hijo nuestro y hicieron eso y las cosas estaban marchando bien porque el niño, la alegría llegaba y ujú, ellos estaban contentos por decir, bueno, Dios ya nos dio hijos de esta manera, como en la actualidad sería los vientres de alquiler o amén. algunas fertilizaciones de las mujeres. Y en ese momento sucedió así, el niño llegó, pero empezó a haber conflictos al respecto porque dice que la criada empezó a cambiar su manera de conducta, ya no era una conducta sumisa, respetuosa hacia su señora, sino ya empezó a sentirse altiva. Como Amén. mujeres somos complicadas y Ujú, sabemos cómo uh, hacer sentir mal a veces a otras o cómo ir tomando nuestro lugar. Y ella se empezó a confundir y ella empezó a decir, bueno, yo soy la que le di un hijo y yo me voy a convertir en la señora. ujú. Y muchas cosas pudieron haber pasado por la mente y empezó a haber conflictos y la despidieron del lugar para que ella se fuera. Sí, pero aún en ese momento en que la despidieron, Dios nunca abandonó a Agar ni a su hijo, ¿verdad? Dios siempre los cuidó, los protegió, pero también hubo un consejo que se le dio a Agar, ¿verdad? De que fuera humilde y regresó nuevamente con ellos a casa. No era mucho pedir, lo que Dios al encontrarse con ella la hizo reflexionar y le dijo, regrésate y sé humilde con tu señora. Así Entonces ya es. si Dios lo confirma o está escrito, quiere decir que lo contrario de humilde
que ella ya estaba portándose altiva Amén. con su señora. Entonces ella se regresó y comenzó a portarse humilde porque duró otro tiempo más ahí, pero sucedió que en eso nació el hijo de la promesa, Isaac, el hijo natural de Sara. Era estéril, Sara era muy mayor de edad, pero aún así para Dios no hay cosa difícil ni nada imposible, y el hijo de la promesa nació, y eso se convirtió en un conflicto más para esa familia. Para entre ellos. Sí, claro que sí, porque ahora tiene Abraham un conflicto, tiene dos mujeres y nomás él es el papá, ¿verdad? Entonces llega el hijo de la promesa, ¿verdad? Y obviamente pues ya, como ya llegó la promesa, ya Sara ya no quería a su servidor allí, le dijo, ¿sabes qué, Abraham? La echas fuera juntamente con su hijo. Pero esto tiene un contexto, tiene un trasfondo que volvió a suceder cosas incómodas o cosas inquietantes. De hecho, encontrarse en cierto peligro porque ya ah, el primer hijo, Isaac, ya estaba más grande y eso trajo conflictos con el hermanito menor. Sí. E incluso cuando hacían el destete que le llaman, o cuando el niño ya crecía y sobrevivía después de los 3 años, que eran los años más complicados para un bebé, que por las enfermedades de ese tiempo los bebés podían morir, y se hacía una celebración a cierta edad del niño. Entonces hicieron una celebración para celebrar que ya Isaac estaba crecidito, el hijo de la promesa, y eso trajo conflicto entre el otro más jovencito, como trae en los conflictos en los hogares, los celos, las envidias o el dolor del corazón del niño mayor, que el niño no tuvo la culpa de nada, fueron errores y decisiones de los adultos, pero lamentablemente hay consecuencias, y esto llegó a afectar mucho a este jovencito. Y las cosas se complicaron, no es nada más que Sara la echó y por mala, no, sino que ya empezaba a haber un conflicto, algo estaba viendo Sara que no estaba bien. Entonces Sara, como tenía la confianza de ir con su esposo, fue y le dijo, ¿sabes qué? Despídelos, ya no soporto más. Fue plan de ella, pero luego se dio cuenta que las cosas no eran como las pensaba. Y es normal que estas cosas pasen en las familias, nos ha pasado circunstancias parecidas, por eso tenemos que aprender de lo que la palabra nos habla. Y la historia dice que sí se fueron, los despidió, pero obviamente Dios no los dejó desamparados. Amén. En el capítulo que viene vamos a estar hablando acerca de lo que Dios hizo con esta mujer Agar y su hijo cuando fueron despedidos, cuando fueron sacados o limitados de estar cerca de la familia por seguridad del niño menor, porque se daban mucho tiempo en esas épocas que por el reino habían muchas consecuencias de eliminarlos, ¿verdad? De, como se dice ahora, de desvivirlos para arrebatar el reino. Entonces, todas esas cosas, problemas, se tuvieron que haber evitado o se evitaron de esta manera, separándolos. Sí, claro. Y eso trae mucho conflicto a muchas personas, sobre todo a las personas que son ateas, que siempre tratan de estar en contra de lo que dice las escrituras o hallarle los errores para que la gente tenga una mala opinión de los hombres de la Biblia o de Dios mismo. Pero estas cosas sucedieron así y ya hubo un poco más de tranquilidad en esa familia para continuar con lo que Dios había dicho. Dios cumplió todo lo que Él les había prometido, donde Dios le decía que de Él iba a haber descendencia, porque de hecho Abraham es reconocido por ser el padre de mucha gente, de multitudes, ¿sabes? Entonces, y el padre de la fe. Entonces, vemos, ¿verdad?, que Dios trazó, ¿verdad?, su plan perfecto a través de estos hombres y esta mujer, ¿verdad? Como decía ahorita la pastora, a veces nos desviamos, ¿verdad?, del plan de Dios, y se desviaron, pero luego Dios regresó nuevamente, ¿verdad? Y no desamparó a Ismael en ningún momento, pero él cumplió la promesa que les dio a Abraham y a Sara en su tiempo, porque los tiempos de Dios siempre son perfectos. Entonces, hablando y volviendo al tema de Sara, de lo que Sara tuvo que haber vivido, me puedo imaginar que como cualquier mujer, ella puso límites y hubo una separación de las familias, obviamente separó a un hijo de un padre,
por la situación que se estaba viviendo y no podemos imaginarnos el dolor de ella y aparte de su conciencia de que a veces tomamos decisiones y decimos esto es lo correcto, pero ya cuando realizamos las cosas o las decisiones que tomamos por el coraje, por el enojo, y después reflexionamos y decimos, tal vez se me pasó la mano, Sí. tal vez qué cruel fui, el niño todavía estaba pequeño, o si no lo reflexionaba Sara, lo reflexiona la gente que lee la Biblia. Y la escritura da la posibilidad de que lo veas de diferentes ángulos, de diferentes maneras de pensar. Y muchas personas también interpretan diferente o malinterpretan de que Sara tuvo que haberse llevado la fama de una mala mujer, qué mala fue, qué mala decidir esto, como a veces en los matrimonios compuestos, cuando ya los hijos tienen dos mamás, dos papás, eh, otros medios hermanos y se hace conflictos en las familias y la separación no es muy agradable o muy saludable, pero a veces tiene que haber límites, cada quien en su casa, las visitas, los acuerdos de cuándo hacer las visitas de los papás con los hijos y eso puede ser doloroso, a veces injusto, pero entender que los que más sufren con este tipo de decisiones son los niños. Pero ya cuando los hijos crecen, como en el caso de Isaac, ya eran un jovencito entre sus 14 y 17 años, cuando lo tuvieron que separar y tuvieron que mandar a la mamá para otro lado, eh, y Sara llevarse todo, quedarse con todo eso, de que a veces la mala de la película, a veces la mamá, si es la mamá la que toma las decisiones o la que propone, y es una decisión que lastima a otros, o la mamá es la mala. Sí. Y Sara tuvo que haber luchado mucho con todo eso, pero fue una buena decisión y si Dios así lo permitió y Dios estuvo de acuerdo y Dios tomó acción en eso y le dijo a Agar, vete y te voy a bendecir y te va a ir bien y Sara a seguir cumpliendo con su gran misión de vida, que era seguir criando a Isaac. Eh, y, y pues todo ese tipo de cosas le tocó vivir a ella como mujer. Sí, sí, así es. Una mujer que tal vez, como decías tú ahorita, ha sido criticada, ¿verdad? O lo que sea, juzgada, pero solamente ella sabía lo que pasaba dentro del hogar. Es como muchas veces en nuestros hogares, ¿verdad? Muchas veces la gente de afuera ve algo que no está pasando dentro y tal vez tienen buena opinión y tal vez no tienen buena opinión porque nadie sabe lo que hay en el hogar más el matrimonio que lo vive. Incluso Sara tuvo que haberse encontrado también con dificultades de decir si la propuesta no es agradable a mi esposo. A veces tienes buenas propuestas como mujeres en tu sabiduría, en cosas que te dan cierto sentido de las cosas y tú das un consejo a tu pareja o a tus hijos y te la toman como, ay, son locuras o ay, estás exagerando, eso no va a pasar. Pero si Dios estuvo de acuerdo en eso y las cosas pasaron así, es porque sí iba a haber un conflicto. Y si lo hubo y si lo hubiera habido peor. Constancia de eso tenemos el hecho de que esos pueblos siempre hasta el día de hoy siempre han sido enemigos. No podemos imaginarnos lo que hubiera sucedido, que se hubieran criado juntos, tal vez el más pequeño no hubiera podido sobrevivir y Dios de alguna manera tenía que protegerlo. Esa madre de alguna manera tenía que proteger a su hijo. La concubina tenía otras maneras de pensar, recuerden que y que la escritura nos dice que ella era mujer de otro país. Amén. Ella tenía otro tipo de crianzas, otro tipo de educación. Entonces Sara como mamá también tenía que proteger en educar a su hijo en los principios que ella y su esposo tenían. Así es, así es, y por eso es que el plan de Dios fue perfecto, ¿verdad? Que ella se apartara, porque obviamente ella iba a educar a su hijo de una manera diferente de Sara, entonces tuvo ella que salir a vivir su propia vida con su hijo. Sí, y también nos podemos dar cuenta de que el matrimonio o la manera como Sara llevó su relación con su esposo tenía mucho que ver con la obediencia, un gran amor que se tuvieron que haber tenido. De parte de él me resalta mucho
el que la haya aceptado y se haya mantenido con ella a pesar de que ella era estéril y no le pudo dar hijos, el también ella haber atravesado tal vez los celos de su esposo por ser una mujer bonita. Cuántas mujeres muy bellas, muy guapas, muy agraciadas tienen el conflicto de los celos con el esposo. Sí. O que a veces por conveniencia el esposo mande a la mujer por delante, ¿verdad? Por esa conveniencia de que ve tú porque hablas muy bonito, ve tú porque eres la más bonita, por ser mujer no te van a negar. Y ella tuvo que haber tenido mucho amor para su esposo, creer mucho en la familia, Amén. ser una mujer temerosa de Dios, aunque ella se rió cuando Dios le dijo que iba a tener un hijo y ella ya estaba viejita. um, Ella era una mujer de fe, una mujer confiada, que sí se equivocó, como todas nos equivocamos, pero ella sabía recurrir a su esposo y decirle, esto no está yendo bien, haz algo, Abraham, solucionalo. Y eso nos deja mucha enseñanza para nuestras vidas. Así es, una gran mujer de fe, como decíamos ahorita, ¿verdad? Que tal vez se rió, pero ella siguió confiando en el Señor y una mujer que temía a Dios, que conocía, ¿verdad? Del temor de Dios. Entonces, una historia que nos deja una gran enseñanza para muchas mujeres que tal vez pasan en estos momentos esa dificultad de quedar embarazadas, que no han podido tener hijos, ¿verdad? Que para Dios no hay nada imposible, que Él es el Dios de los imposibles. Y seguimos confiando en saber que tenemos no un esposo como Sara Abraham, pero sí tenemos un padre que nos escucha. Que si eres una persona que tienes un esposo en cual puedes confiar, acercarte a él, que te sientes comprendida, pues qué bonito es. Pero si no, no sufras por eso. Nosotros te invitamos a tener esa comunión con tu Padre Celestial y buscar la ayuda a cualquier conflicto que estés viviendo, dificultad que estés viviendo, saber que en Dios puedes encontrar ese buen consejo, esa solución, uh, y presentar también tu propuesta, tu manera como a ti te gustaría. Puedes ir con Dios con confianza, preguntarle, Dios, si pudieras hacer esto, mover las cosas de esta manera, pero siempre creyendo y pensando que Dios tiene un plan mejor y que Dios siempre va más allá de lo que nosotros podemos entender y Dios sabe lo que hace y hay cosas que sí se van, oraciones que sí van a ser contestadas, pero todo conforme a la voluntad de Dios. Así es que nosotros te animamos a reflexionar acerca de esta escritura y que la apliques también a tu vida y que si cosas parecidas han pasado, saber que no estás sola. Así es que te animamos si a ti te gustaría recibir a Jesús en tu corazón, que abras las puertas de tu corazón y lo recibas y hables con Él y seas consciente de que cualquiera que sea tu necesidad, Él estará ahí si te acercas de corazón. Y queremos hacer una oración por si estás pasando alguna necesidad parecida a lo que Sara vivió, si estás atravesando por esterilidad, si estás atravesando por un conflicto matrimonial, si estás atravesando por una dificultad con alguna otra mujer, ¿verdad? Alguna rivalidad entre mujeres complicada, sabemos de adulterios, pero tú quieres seguir defendiendo tu hogar, pues que no te des por vencida, que Dios te va a ayudar. Si hay hijos de por medio, se complican más las cosas y, y las cosas se ponen pues difíciles, pero cualquier necesidad que estés pasando, incluso algo que estuvo a punto de suceder, que estuvo a punto de morir, ¿verdad? El niño mayor, Ismael, el hijo de Agar, cuando los echaron, cuando se fueron, él estuvo a punto de morir y no sucedió, pero si hubiera sucedido, lo duro que hubiera sido para Sara también decir, híjole, por mi culpa, los eché, los dije que se fue, puse límite, les dije que se fueran,
que cada quien en su casa, poner horarios de visitas, cosas que pasan en las familias hoy en día. Sí. Y cuando pasan conflictos, que eso hubiera sucedido, el perder un hijo, no nos podemos imaginar lo que Sara pudo haber pasado también, pero Dios siempre está ahí. A veces también puede ser, amadas hermanas, capricho de mujer, simplemente, pero no lo sabemos. Hay muchas historias, hay mucho que pudiéramos desglosar y hablar sobre este tema, pero bueno, pues esperamos sus comentarios. Amén. Si usted quiere comentar algo que a nosotros se nos haya pasado o alguna duda que usted tenga, seguiremos hablando de estos temas para que sean de bendición para su vida. Entonces queremos orar por cualquier necesidad. Oremos, Padre, te damos Así gracias, es, Señor, por la necesidad de cada una de las mujeres que están escuchando Así es. esta historia. Que seas tú hablando a sus vidas, Señor, que seas tú obrando conforme a tu voluntad, que cualquier cosa que ellas hayan vivido, que tú seas trabajando en sus vidas, Padre. Cualquier necesidad que ellas tengan, las presentamos delante de ti, confiando que tú obrarás de la mejor manera, que se haga su voluntad y no la nuestra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Gracias y bendiciones.